Muy buenos días. El Señor les bendiga. Bienvenidos a su iglesia virtual, siguiendo a Jesús en Arrayanes, atendiendo el llamado que el Señor nos ha hecho este año de vivir en santidad como hijos de Dios. Bueno, anteriormente, los días pasados vimos que la muerte de Jesús no marcó el fin de su vida. Él resucitó de entre los muertos. Luego realizó una serie de apariciones durante 40 días antes de ascender al cielo. Subió al cielo para sentarse a la derecha de Dios Padre. Dice en Romanos 8:34, si me quieren acompañar, no aparece aquí la cita, Romanos 8:34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Esto, pues sí quiero hacer como énfasis en esta última frase. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Entonces, claramente vemos aquí que subió al cielo para sentarse a la derecha del Dios Padre, no a descansar, pues estoy exagerando, pero Él está cumpliendo una labor mesiánica, es decir, su misión, eh, morir en la cruz, lo cumplió, resucitó, lo cumplió, pero sigue intercediendo por nosotros, porque a través del Hijo es que somos salvos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree sea salvo. Entonces, el Señor Jesús sigue cumpliendo con su misión. Pero entonces, esa llegada de él allá al trono de Dios, pues tampoco es el fin. ¿Por qué? Bueno, simplemente porque Jesús vive. Jesús vive. Es que esto, como hablábamos también un domingo anterior, pues es que es la base de nuestra fe. Jesús vive. Es que esto no es una esperanza lejana, no, es una realidad. El Señor Jesucristo resucitó y Él prometió estar con nosotros hasta el final. Y Jesús cumple sus promesas. Pero si está sentado a la derecha del Padre, ¿cómo puede vivir con nosotros? ¿Cómo puede cumplir esa promesa? Bueno, de eso vamos a hablar hoy, un poco, porque pues, es un tema muy profundo que trata todo el Nuevo Testamento. Pero vamos a ver hoy que Jesús vive a través de sus discípulos de entonces y sus discípulos de ahora. Porque recuerdan, Mateo 28, ir a hacer discípulos, fue la orden. Él ordenó a sus discípulos que hicieran otros discípulos y estos a otros y a otros. Pues bien, Jesús vive a través de sus discípulos, pero no de una manera poética o figurada, no, Jesús vive y está a la derecha del Padre, pero eh, el Señor Jesús invirtió, y aquí esto es importante, Jesús invirtió mucho tiempo, pues 3 años así intensivos en sus discípulos y les ordenó continuar con sus enseñanzas, como ya lo vimos, no solamente en la Gran Comisión, sino que vino enseñando eso, que en su nombre echarían fuera demonios, que en fin, que los milagros que él hizo, sus discípulos lo harían también, y aún más enfatizó Jesús. Entonces, estos discípulos al hacerlo, enfocaron, al cumplir con ese mandato, enfocaron gran parte de la enseñanza en la importancia de la muerte y resurrección de Jesús. Si uno ve las cartas de Pablo, los discursos de Pedro, hace énfasis en eso, que Jesús murió, claro que sí murió, pero también resucitó. Y igual que Jesús, inclusive, que el que empezó a ese llamado del arrepentimiento fue Juan el Bautista, pues los discípulos igual tomaron esta verdad básica de nuestra fe, la muerte y resurrección de Jesús, pero llamando a sus oyentes a arrepentirse.
y a ser bautizados y convertirse en seguidores de Él. Ese fue el gran mandato del Señor Jesús. A veces creemos que el mandato fue que la gente hiciera oración de fe. No, no, no. El Señor dijo muy bien que le enseñaran a guardar todas las cosas, es decir, que era un proceso, que enseñaran a obedecer. Claro, y el bautismo es como un inicio, como un símbolo de lo que está pasando en el interior. En fin, entonces los discípulos de hace 2000 años no solo continuaron predicando y enseñando, sino también, como Jesús lo había profetizado en Juan 14:12, tomen nota para que estén mirando esa cita luego, Juan 4:12, pues también los discípulos de entonces y de siempre siguen realizando milagros, sanidades, liberaciones, eh, manifestando a Jesús a través de obras sobrenaturales, por el poder de Jesús, a través del Espíritu Santo. Entonces, estos hombres que estuvieron con Jesús, mientras estuvieron con Él, se les conocía como discípulos. ¿Eso qué quiere decir? Pues reflejaban su nivel de aprendices, de alumnos. Luego se conocieron como apóstoles, cuando Jesús los envió al mundo, porque apóstol quiere decir enviado. En fin, estos hombres sencillos que cometieron muchos errores cuando estaban con Jesús, se convirtieron luego, de un momento especial que veremos adelante, se convirtieron en héroes temerarios, hombres comunes y corrientes como usted y yo, con temores, con miedos, con fallas, de pronto, y ahí sí por obra del Espíritu Santo, se convirtieron en hombres dispuestos a dar la vida con tal de cumplir la misión que habían recibido de Jesús. Y aunque tuvieron que soportar grandes aflicciones por eso, inclusive muchos perdieron su vida, se mantuvieron firmes. ¿Por qué? Porque Jesús también les enseñó a eso. Jesús nos enseña a eso, a mantenernos firmes a pesar de. A veces queremos que Dios nos tenga una consideración especial porque nos persiguen. No, 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 es que Jesús lo advirtió. Tenemos que estar dispuestos, más dispuestos a que nos rechacen, a que nos acepten. Bueno, en fin, debemos preguntarnos hoy, quiero que nos hagamos estas preguntas, usted y yo, cada uno, la dama que me escucha, el hermano que me escucha, el joven, ¿soy verdaderamente un discípulo que es ejemplo de lo que significa seguir a Jesús? Yo soy un ejemplo para otros, no tanto en la iglesia, para afuera, de lo que significa seguir a Jesús. Yo creo que esa respuesta la necesitamos y necesitamos dar una respuesta sincera, porque si a nosotros nos hacen un test o nos preguntan esto delante de otros, vamos a decir, sí, amén, aleluya, gloria a Dios. No, delante del Señor y en la intimidad, ojalá hoy, soy verdaderamente un discípulo que es ejemplo de lo que significa seguir a Jesús. Soy verdaderamente un apóstol que habla con o sin palabras del maestro del que me envió. Son preguntas que tenemos que responder hoy. Porque si decimos que Jesús vive, pues una manera en la que se manifiesta que está vivo es a través de sus discípulos. Y por supuesto, aquellos lo hicieron. Hablo de aquellos, los de los libros de los hechos, los capítulos consignados en el libro de los hechos. La pregunta es, los discípulos de hoy, y hemos compartido una enseñanza, la diferencia entre creyente y discípulo. ¿Quién es creyente? El que va a una reunión, ya o sea virtual o presencial, a ver qué recibe. El discípulo va a saber qué da, porque Jesús vino fue a dar y no a recibir. Pero bien. Entonces, vamos mirando desde ahora algunas diapositivas, o perdón, algunas citas para que las estemos mirando esta semana. Mateo 28, 19, 20, la mayoría la tenemos memorizada de la Reina Valera o de las nuevas versiones, pero vale la pena echarle una mirada. Hechos 1:8
y Hechos 2, 42, 47. Esas son citas, si está tomando nota o si no, pues esto queda el video para que le eche una miradita luego y pueda. Esas son algunas de las citas y otras que vamos a mirar al frente. Repito, no es para que en la reunión en casa las estemos mirando todas porque se nos irían como 6 horas, 4 horas. No, no. Para que escojan una de esas citas. A mí me gustaría más y no, pues las pongo todas para que el Espíritu Santo les guíe y escojan y analicen respecto al tema que estamos viendo hoy. La de Hechos 2, 42, 47, pero ustedes están en libertad de hacerla. Entonces, de tomar una decisión. Entonces, como vemos, eh, Jesús vive a través de sus discípulos. Y hasta ahí, no. También Jesús vive a través del Espíritu Santo. Y esto aquí sí que es clave. Porque si Jesús vive a través de sus discípulos, es gracias al Espíritu Santo. Y él, Jesús, lo dijo muchas veces, lo prometió, fue como su manera de levantar el ánimo cuando los discípulos le escuchaban decir que él tendría que irse, que tendría que morir. El Señor empezó a hablar del Espíritu Santo. En Hechos, capítulo 1, versículo 4, lo vemos. Pero antes de ir a Hechos, quisiera que tomáramos conciencia de una cosa. Los discípulos de entonces fueron transformados a través del Espíritu Santo. Todos ellos. Pedro, el que lo negó, pues es el rótulo que tiene que llevar. Pero a la hora de la verdad, todos ellos eran unos antes de que el Espíritu Santo viniera sobre ellos y fueron otros después. Pero también vale la pena preguntarnos, cuando miramos nuestra vida anterior y le damos la gloria a Dios y el testimonio de que nos cambió, que nos sacó del lodo cenagoso, que nos sacó de un vicio. Bueno, no todos conocieron a Jesús en medio de una vida terrible, pero ¿quién más que el Espíritu Santo es el que nos ha transformado? Es decir, Jesús a través del Espíritu Santo, igual que los discípulos de entonces. Y se cumplió esa promesa que Jesús había dado y que cuando dijo que el Padre enviaría, él utilizó una palabra paracletos, que significa un consejero, un abogado, hoy le dirían un coach. Y quien que era como él, Jesús dijo, como soy yo, es necesario que yo me vaya para que venga el Paracletos, para estar con ellos continuamente y poderles enseñar. Juan 14 al 16 también no se puede en la reunión familiar, pero si usted quiere hacer un estudio acerca del Espíritu Santo, de la promesa de Jesús respecto al Espíritu Santo, puede hacerlo en el Evangelio de Juan, los capítulos 14, 15 y 16. Ahí va a encontrar un material apasionante. Dios le va a recordar y a enseñar muchas cosas. Recuerden que la Biblia es la palabra de Dios y no voy a hablar de que es un libro mágico, no, es un libro poderoso, que cada vez que uno acude a él, al libro, encuentra nuevas verdades. Así lea el mismo versículo varias veces. Juan 14, 15 y 16 va a encontrar muchas respuestas. Y bien, cuando Jesús ofreció o habló de esa promesa, habló de un ayudador, un consolador, un abogado, uno llamado a asistirlo, a ser para uno como ese asesor, ese consejero, en fin. Hoy le dirían un mentor también. Y antes de que Jesús fuera llevado al cielo, instruyó a los discípulos a permanecer en Jerusalén, ¿recuerdan? ¿Para qué? Para que allí recibieran ese poder. Y ahora sí vamos a Hechos, capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios en Hechos 1, 4. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Les prometo que hoy no vamos a mirar mapa, pero recuerdan que cuando Jesús se encontró con las mujeres, les dijo, primero el ángel y luego el mismo Jesús, díganle a los hermanos que nos vemos en Galilea. ¿Dónde resucitó Jesús? En Jerusalén, era donde estaba la tumba
donde él murió también. Y los mandó ir a Galilea, y ya vimos en el estudio pasado que allá fue donde se encontraron, en el mar de Galilea, al norte de Israel. Bueno, ahora se encontraban en Jerusalén y allá llegó él con ellos y están comiendo, porque dice ahí en lo que acabamos de leer, mientras comía con ellos, Jesús, resucitado, muerto y resucitado, comía con ellos, les ordenó, no se vayan hasta que llegue la promesa. Y poco tiempo después, en Jerusalén, en el famoso aposento alto donde estaban reunidos todos, el día de Pentecostés, fueron todos llenos del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, versículo 4, Hechos 2, 4, encontramos: y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Es muy importante una cosa: esto de hablar en otros idiomas o en lenguas no es la única señal de haber recibido el Espíritu Santo. Cuidado con caer en ese error. Ay, ¿usted no ora en lenguas? Ay, entonces usted no tiene el Espíritu Santo. Cuidado. Es una de las manifestaciones de los dones, pero no es la única. En fin, eso haría parte, o va a ser parte cuando entremos a estudiar los dones del Espíritu Santo. Pero también quiero hacer énfasis en esta mañana, que el Espíritu Santo nos ayude a entender eso, porque en nuestro discurso a veces se han colado conceptos que tienen que ver con la metafísica, con la nueva era y otras cosas, y cuidado con eso. Es muy importante reconocer que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía. Lo que pasa es que a veces, para que entendamos, se nos dice que es un poder así, y entonces se hacen ejemplos, como cuando se conecta un aparato a la corriente eléctrica. Eso es un ejemplo, es una ilustración, pero el Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo es una persona. Mejor dicho, te la voy a poner así: el Espíritu Santo es Dios y el Espíritu Santo es Jesús. Recuerden, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un solo Dios. Nosotros no somos monoteístas, no tenemos tres divinidades, no, tres dioses, no. Pero en fin, ese es el misterio en el cual creemos, porque la palabra de Dios nos muestra, y lo vimos también en el bautismo de Jesús. Pero bueno, me desvío de nuestro tema de hoy. Pero sí entendamos que Jesús está vivo en medio de nosotros a través del Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo a través de los discípulos. Porque realmente nosotros, más que creyentes, debemos, y es lo que Dios espera de nosotros, debemos ser discípulos de Jesús. Es decir, aprendices, seguidores de Él, no porque lo digamos, sino porque lo vivamos. Pero vamos avanzando. El apóstol Pablo, bueno, todos los discípulos, eh, se preocupó, porque sobre todo en Roma, bueno, en todos los pueblos griegos, que los donde la mayoría no eran judíos, y eran ellos sí monoteístas, politeístas, tenían todos los dioses que se quieran imaginar. Entonces cuando les hablaban de Jesús, bueno, un dios más, pues venga para acá. No, no, no. El énfasis del apóstol Pablo y de los seguidores de Jesús fue ese: no hay más dioses. Y ahí fue donde prácticamente empezaron a perseguirlos y hasta querer asesinarlos. Pero miremos qué dice Romanos 8:9. Recuerden que estas cartas fueron escritas a iglesias cristianas. Luego, los destinatarios de entonces somos nosotros ahora. Romanos 8:9 dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Antes de seguir con la lectura, quiero hacer caer en cuenta una cosa. Aquí no dice, pero ustedes ya no tienen su naturaleza pecaminosa. No, ahí no dice eso. Dice es Romanos 8:9, ojalá ya lo haya encontrado en su Biblia, dice, pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados, y esa palabra puede parecer como autómatas, no, como títeres, no. Controlados habla más como de guía,
Como la torre de control, y valga el ejemplo, la torre de control le da instrucciones al piloto del avión que va a aterrizar o el que quiere despegar para que haga las cosas como debe ser, pero el piloto toma sus propias decisiones. Bueno, sí, sí, es un ejemplo. Entonces, cuando se habla ahí de control, no es un control obligado, es una guía. Pero bueno, dice ahí en la nueva traducción, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Aquí hay como un condicional. Y mire lo que dice al final, y yo quiero que si es su Biblia la resalte. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. ¿El Espíritu de quién? De Cristo. Repito, Jesús es Dios hecho hombre. Y el Espíritu Santo es Jesús en medio de nosotros. Porque ahí dice muy claro en esta versión. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo. Jesús siguió involucrándose íntimamente en todo lo que hacían y hacen sus discípulos, porque Él prometió estar hasta el final. Entonces, preguntas que te debes hacer, que nos debemos hacer en esta mañana. ¿Estás permitiendo el mover del Espíritu Santo en tu vida para que realmente Jesús viva en ti? Repito, y yo me hago esta pregunta. ¿Estás permitiendo el mover del Espíritu Santo en tu vida para que Jesús viva en ti? Nuestra respuesta puede ser como una balada. A veces sí y a veces no. Y Jesús quiere vivir en nosotros siempre. Y otra cosa importante, ya no una pregunta, es un recorderis, algo que debe quedar grabado en nuestro corazón. Recuerda que los dones espirituales son las herramientas para que el Señor Jesús siga bendiciendo a su iglesia a través nuestro. Otra vez, los dones espirituales, si tú tienes algún don, que lo debes de tener, todos tenemos algún don espiritual, no es para ufanarnos, no es para pensar que somos de mayor categoría o estatus dentro del reino de los cielos, no. Son herramientas que el Señor nos ha dejado para bendecirnos unos a otros como familia en Cristo. Pero también debemos recordar que el fruto del Espíritu es la evidencia de la obra de Jesús en tu vida para que cada día seas más como Él. Es decir, entre más fruto del Espíritu haya en mí, pues más está viviendo Jesús en mí. Por su misericordia, ¿no? Para que no estemos pensando en que somos especiales. Jesús vive a través de sus discípulos, Jesús vive a través del Espíritu Santo y por supuesto, combinando esas dos anteriores afirmaciones, pues Jesús vive a través de su iglesia. Porque la iglesia es de Jesús. Recuerde que en Primera de Corintios, donde se habla precisamente de los dones, habla de que todos somos un cuerpo, pero que la cabeza es Jesús. Las denominaciones, esos nombres, se hicieron necesarias para existir jurídicamente ante los estados, pero la Iglesia de Cristo es una sola. Claro, hay diferencias doctrinales y qué tristeza que la interpretación de doctrina nos divida. Y entonces que la sanidad sí, y otros que la sanidad no, y otros que se debe uno peluquear así, y otros que se debe peluquear de otra manera, en fin. Pero Jesús vive a través de su iglesia, no de una iglesia, de su iglesia. Es importante que entendamos por eso la importancia de congregarnos. Por supuesto, ahora no podemos estar en el templo por todo lo que está pasando en el mundo, pero nosotros seguimos siendo iglesia. Me gustó una frase que usó mi esposita hace unos días. La iglesia no está cerrada, la iglesia está abierta. El templo se cerró. Y no sé si a ustedes, pero a mí me dio mucha nostalgia mirar esta foto. Ojalá muy pronto podamos actualizarla. Ojalá con los mismos actores y modelos que están ahí. Pero, sí, nos hace falta, mira, nos hace falta en lo social y en lo romántico el templo, pero en lo espiritual, Jesús vive a través de ti,
no importa si no quedaste en la foto, de hecho yo tampoco estoy, pero a lo que he oído yo es que Jesús vive a través de su iglesia. A medida que más y más personas se convirtieron a Jesús, eh, el movimiento sobrepasó las raíces judías. Al comienzo, pues fue este puñado de hombres, discípulos, apóstoles. Después consiguieron quien reemplazara a Judas. ¿Por qué buscaron reemplazar a Judas y no a otros a medida que desaparecieron? Bueno, porque Judas sí dejó de ser discípulo, fíjate, dejó de ser discípulo por sus decisiones. Pero bueno, muy pronto la iglesia de Jesús dejó de ser solo de judíos. Entonces, cientos, miles luego de no judíos, es decir, gentiles, recibieron el mensaje y creyeron en Cristo como Señor y Salvador. Y esa era la promesa que Jesús había hecho. ¿Recuerdan? Me seréis testigos en Jerusalén. Estaban en Jerusalén cuando recibieron el Espíritu Santo, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Si uno mira los mapas de la iglesia primitiva, donde menos había cristianos era en Palestina. Ya después se extendió por todo lo que conocemos como Grecia y todos estos lugares. Entonces, esto, de esa manera milagrosa en que se expandió el Evangelio, eh, combinado con eh, el avance o el lugar en ese momento que era el mundo conocido, pues empezaron ya judíos y no judíos, o gentiles y judíos, a llamarse entre sí cristianos. Cristianos, los llamaban de otras maneras, los del camino y otras cosas, y esa palabra cristianos para unos motivo de orgullo, pues muchos, sobre todo en Roma, lo decían como despectivamente, los cristianos esos. Y esta lucha a veces entre judíos y no judíos, entre cristianos y aquellos que empezaron a mezclar otras doctrinas con el cristianismo, llevó a empezar con complicaciones y diferencias y celos y disputas. Mira, a veces cuando hay divisiones en iglesias y hay choques, decimos, ay, no, que es que la iglesia va mal. No, mira, si uno lee con cuidado las cartas del apóstol Pablo, la mayoría era resolviendo problemas, hoy diríamos resolviendo chicharrones. A causa de esto, entonces, el Espíritu Santo inspira a este varón, que era un perseguidor de cristianos. Primero el Señor Jesús se le aparece, lo transforma en un encuentro así impactante, lo inspira el Espíritu Santo para que Pablo y Pedro y otros comiencen a escribir cartas a personas y a iglesias, a grupos, que empezaron a llamarse iglesias, así, los grupos, porque empezaban en casas. Pero entonces decía, carta a la iglesia de Éfeso. No era un templo, amados, ¿ok? Si eran judíos iban al templo, pero si eran gentiles se reunían en las casas con los judíos, entre semana y otros días. Y estas cartas empezaron a instruirlos doctrinalmente y a resolver los conflictos, porque donde hay seres humanos hay conflictos. Entonces el Espíritu Santo también inspira a otros a escribir relatos acerca de Jesús y entonces nacen los evangelios. Todos estos documentos, junto con los escritos de la ley y los profetas, pues a través del tiempo se juntaron, porque eran rollos, recuerden, en una sola colección, para que todo eso que ahora llamamos la palabra de Dios o la Biblia, se hayan convertido en la fuente primaria de inspiración de todos los cristianos de todos estos 21 siglos. Es increíble, pero fueron los conflictos entre las iglesias y la persecución hacia los cristianos lo que permitió que llegara a nuestras manos lo que conocemos como la Biblia, las Sagradas Escrituras. Por eso Jesús sigue en medio de nosotros a través de cada uno de ustedes y de mí, de cada discípulo que ha sido acompañado, inspirado y aconsejado por el Espíritu Santo. Y entonces se cumplió esa promesa de
Mateo capítulo 18, versículo 23. Y se sigue cumpliendo esa promesa. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. ¿Quién está entre ellos? Jesús. Entonces, si la iglesia es de tres, porque es una iglesia en una casa, o si la iglesia es una mega iglesia, como se llama ahora, de 4.000 personas, ¿habrá diferencia? ¿Jesús está con más poder en la de 3.000 o en la de 5.000? No, Jesús está donde se reúnen dos o tres en su nombre. Jesús vive, Jesús vive en medio de nosotros. Esto tenemos que no solamente valorarlo y tomarlo como la base de nuestra fe, sino que es una realidad, mis amados. Por eso es tan importante entender los tiempos. Este tiempo en el que el Señor Jesús está en medio de nosotros a través de estos dispositivos, de esta internet. A mí me duele lo que voy a decir, pero muchos dicen, ay, es que a mí no me gusta por internet. Oye, es que a muchos les ha tocado en cuevas, a muchos les tocó escondidos alabar a Dios en voz baja, porque es que ese chip que teníamos de que el templo, de que era el lugar de la presencia de Dios, es limitar el poder de Dios y es cercenar la palabra. Porque ahí mira lo que dice esta promesa. Donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí. Los judíos del Antiguo Testamento creían que una representación mínima de Dios estaba en el templo, porque desde el tabernáculo, el lugar santo y el lugar santísimo, pues el Señor dijo, es mi morada, yo voy a estar ahí para que el pueblo se sintiera acompañado en el desierto y luego para que se sintieran afirmados en la tierra prometida. Pero recuerden que Jesús vino a acabar con eso, ¿por qué? Porque aquello era un tipo de Jesús. Era un símbolo de Jesús. Por eso es que en el momento de su muerte, el velo del templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. No fue por el temblor que sucedió cuando Jesús murió, sino porque Jesús estaba enviando un mensaje. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Y como ya no está físicamente, Él está por medio del Espíritu Santo en medio de nosotros, porque si nosotros creemos que Jesús regresa, es porque Él no está. Cuando lo vimos, cuando estaba ahí en medio de los discípulos y de pronto les dio aquella orden que conocemos como la Gran Comisión y se empezó a subir y a irse. Y leíamos ahí que los discípulos miraban y miraban al cielo y vinieron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, porque todos eran de Galilea. Oye, curioso, todos los discípulos eran de Galilea, menos uno. Adivinen cuál. Judas. Judas no era de Galilea. Y eso no es regionalismo. Cosas que pasan ahí en la palabra de Dios y que vale la pena también estudiar. Pero regreso aquí. El Señor a través de la pandemia, y no porque Él la haya enviado, nos está recordando que Jesús está ahí en tu casa. En este momento está ahí contigo. Ah, que yo estoy solo. Sí, pero a través de la internet estamos reunidos más de uno contigo. Por eso es tan importante acudir a todas nuestras citas, así sea virtualmente. ¿Por qué? Porque esas citas las concertamos en el nombre de Jesús, porque nos reunimos es para hablar de Jesús, para hablar de la palabra de Dios, para hablar de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. De ahí la importancia de entender que Jesús vive, mis amados. Jesús vive en medio de nosotros. Jesús está aquí. Jesús es la gran diferencia con la religión. Nosotros no necesitamos ir a un sitio. Por supuesto que cuando los cuidados frente al COVID o cualquier otra cosa que venga en el nombre de Jesús, que no,
Nos permitan las reuniones, por supuesto que volveremos al templo. Yo lo he dicho, lo anhelamos, pero no por el Señor Jesús, por los hermanos, para podernos ver y darnos ese abrazo. Pero el Señor Jesús está con nosotros, con o sin pandemia. La cuarentena no afectó el reino de los cielos. Eso es aquí terrenal, 100% terrenal. Jesús vive. Si tienes a alguien a tu lado, voltéate y dile, Jesús vive y está aquí con nosotros en esta mañana. Jesús vive a través de los discípulos, es decir, a través tuyo y mío. Cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, estamos haciendo presencia en nuestras vidas de Jesús. Jesús vive en nuestras alabanzas. Jesús vive en nuestras oraciones. El Señor no estaba dándonos una voz de ánimo cuando dijo, y yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No era una palabra de consuelo, ¿no? Como cuando en las películas americanas, y pues solamente para echarle mano a una ilustración, se iba a ir el soldado para la guerra a Vietnam y entonces le dejaba ahí un mechón del cabello y le decía a su amada, ay, yo voy a estar contigo. Bueno, eso es una manera simbólica y de ánimo y de restauración. Pero cuando Jesús dice que está en medio de nosotros, no es una fábula, no es una figura literaria. Jesús vive, está ahí contigo. Por eso es importante que ahora mismo, si tú puedes ponerte sobre tus rodillas, hagamos una oración para declararle a Jesús que creemos en Él, a través del Espíritu Santo, lo sentimos vivo en nosotros, a través del amor entre nosotros como iglesia, sentimos su presencia y por supuesto a través de la unidad que tenemos como familia. Jesús vive en la iglesia, Jesús vive y mira el nombre que ahora pues el Señor trajo a nuestro corazón como congregación, siguiendo a Jesús. ¿Por qué? Porque Él vive. Podríamos haber dicho esperando a Jesús, y también es una verdad porque Él regresa. Pero siguiendo a Jesús, ¿por qué? Porque Él sigue caminando. Y la iglesia sigue caminando. Oremos. Bendito Padre y Señor, te damos gracias, Dios. Gracias, mi Padre eterno. Porque tu Espíritu Santo nos trae al convencimiento de que tu Hijo Jesús vino, murió, resucitó y está a tu derecha, intercediendo por nosotros, pero que vive entre nosotros en cada discípulo a través del Espíritu Santo y en nuestras manifestaciones como iglesia, como familia. Te doy gracias, Dios, porque tú eres una realidad en nuestras vidas. Por eso clamo a ti en esta mañana, mi Señor, para que tú hagas presencia en este momento en el corazón del solitario, en el corazón del que está en frustración por una pérdida, que tu presencia se haga manifiesta a través de la sanidad física, que traigas paz ahora mismo a ese corazón en conflicto, que tu presencia, Señor, sea una realidad en ese hogar en el cual ha habido diferencias, en el que se ha hablado inclusive de separación, que tú traigas, Dios, ese nuevo amor entre cónyuges, que como tu palabra lo prometió, tus enseñanzas hagan que el corazón de los hijos se vuelvan hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Que tú traigas esa bendición, Señor, de la provisión, tanto del alimento físico como del alimento espiritual, Señor. Espíritu Santo de Dios, muévete con los dones en medio de nosotros. Porque decíamos que anhelábamos los milagros, las señales, los prodigios. Bueno, y si no nos podemos reunir físicamente, ¿será que los milagros, las señales y los prodigios cesaron? Señor, sabemos que no, porque tú estás obrando en cada hogar, en cada casa,
en cada reunión virtual, porque los testimonios se están dando. Por eso es tan importante, Señor, que tengamos ese corazón de gratitud para dar testimonio y contar de las oraciones que tú has respondido. Jesús vive en medio de su iglesia, aún en medio de todo lo que estamos viviendo, además del COVID, con esta violencia, Señor, que ha derramado tanta sangre en nuestra nación. Recordando, Señor, precisamente en el libro de los Hechos, que en los momentos de violencia, de persecución, de injusticia, tú te moviste, Señor, y tu iglesia crecía y crecía, Señor. Padre, gracias, porque tu cuidado, tu gracia y tu favor esté con cada uno de nosotros, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias, porque te sentimos presente. No solamente en nuestras reuniones, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo. Tú vas con cada uno de nosotros, Señor, todos los días, hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, por aquí les recuerdo entonces las citas para que esta semana estemos repasando, estemos reflexionando en grupo o de manera individual. Mateo 28, 19 al 20, para que analicemos bien cada una de las ordenanzas de Jesús, porque es que a veces cercenamos la palabra y solamente nos enfocamos en una cosa. Por ejemplo, pensamos a veces que la persona se bautizó y ya, porque Mateo 28, 19, 20 dice, bautizándolos en el nombre de Jesús. No, 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 miremos todo, analicemos todos guiados por el Espíritu Santo. Y démosle una mirada a Hechos 1.8, porque es que Hechos 1.8 complementa, hace práctico, pragmático Mateo 28, 19, 20. Ahí está la acción. En Mateo 28 diríamos que son los estatutos y Hechos 1.8 es el reglamento. O sea, nos permite poner en práctica lo primero. Hechos 1.8 dice que recibiremos poder para ser testigos, es decir, para cumplir con lo que Jesús nos mandó. Y en Hechos 2, 42, 47 es una muestra de lo que es una iglesia, porque fue como comenzó la iglesia, allá en el libro de los Hechos, que algunos estudiosos la llaman la iglesia primitiva. Yo diría la iglesia del primer siglo, suena como mejor. Ahí dice cómo funciona una iglesia. En fin, que sea el Espíritu Santo el que les guíe para ver cuáles de esas tres opciones pueden comentar esta semana guiados por el Espíritu Santo. Mis amados, nos vemos en unos minutos para hablar un poco de esta realidad en la vida de cada uno de nosotros como individuos, como discípulos, pero también como iglesia. Y vamos a celebrar, por supuesto, hoy más que cualquier día, que Jesús vive celebrando la Santa Cena. Entonces, ya nos vemos en unos minutos. Que el Señor les bendiga, les guarde.